En los estudios al senador del Frente Amplio, Gustavo González. Bienvenido a Palabras Cruzadas. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Un gusto. Ya se viene a redondear un año del gobierno, ¿no? Ya ha pasado un año, falta muy poco para el 1 de marzo. ¿Cómo has visto este primer gobierno, este primer año del gobierno del Frente Amplio? Hay mucha gente dentro de la militancia, te consta, que es muy crítica con el gobierno, que hubiera esperado cambios más profundos, más visibilizados, si querés. Creo que lo reflejan, y quizás los oyentes no sé si han seguido a las murgas, al carnaval, pero no tengan la menor duda que el carnaval ha sido muy crítico. Estoy recordando, por ejemplo, una de las murgas que dice que el gobierno es como Marcelo Bielsa, pocos cambios. Creo que es queso magro. ¿Cómo estás viendo vos al gobierno? Bueno, para ver al gobierno hay que ver la coyuntura en la cual entra este gobierno, ¿no? Yo creo que hay una situación que un poco nos planteó una realidad, que es el tema del déficit fiscal, que es mayor, ¿no? Y una deuda importante, ¿no? De 960 millones de dólares. Yo no soy hincha de estar argumentando con la herencia maldita. Yo me parece que nosotros tenemos que hacer lo que tenemos que hacer, que es cumplir con el programa. Que haya mucha gente que está así, yo lo he notado en muchos comités que he ido, que la gente quiere más, digamos, ¿no? Y yo creo que está bueno que pase eso, ¿no? Que está bueno que pase eso. Luego hay una apuesta muy importante por parte del Ministerio de Economía y Finanzas, que yo creo que ha contado con todo el apoyo, que es que salimos de esto con inversiones, y dejando ordenadas las cuentas. Bueno, es una apuesta. ¿Y qué pasa si no hay inversiones? Por ejemplo, muchos compañeros se preguntan eso, ¿no? En un momento crítico del sistema capitalista, con muchos problemas. Entonces, en ese marco, yo creo que es lógico que la gente esté pidiendo más, es bueno, nos hace bien, nos hace analizar las cosas con mayor profundidad, y creo que tenemos que hablar mucho más con las organizaciones sociales, creo que tenemos que hablar mucho más con la gente, todos nosotros, yo no me saco el sayo de la crítica, porque una izquierda que no hable con el movimiento sindical, que no hable con el movimiento cooperativo, no existe. Yo creo que hay que hablar mucho. Acá hay 2 debates que se van a abrir el año que viene, que le van a poner que el gobierno tiene que estar con una propuesta muy concreta. Un debate es qué pasa con la seguridad social, y el otro es el 1%. Guste o no, es el 1%. Eso es inevitable. Y es inevitable más ahora cuando el ministro de Economía y Finanzas, el compañero Gabriel Odone, al cual le tengo un gran respeto, plantea que no generemos ninguna expectativa en la rendición de cuentas. Bueno, quiere decir que estamos en una situación difícil y compleja. Y yo quiero ser claro en esto, para mí el 1% no es patria o muerte, es decir, no es que resuelva todos los problemas, no es así. Pero creo que la propuesta del movimiento sindical, además avalada con profundidad académica, es muy seria. Hay economistas de primerísimo nivel que se han pronunciado a favor. Bueno, ¿cómo nosotros no lo vamos a discutir? Tenemos que discutirlo en forma urgente. Yo creo que ya dejamos pasar mucho tiempo para discutir esto. Lo que fue saludable es que no generó grandes malestares en la interna del Frente Amplio. Algunos nos pronunciamos a favor de esto, otros compañeros han planteado que consideran que no es el momento, que más adelante, que veremos. No vi nadie que diga no, de los senadores y diputados. Ahora mencionabas recién al ministro Odone, el ministro de Economía, no está de acuerdo con esa propuesta, ¿no? ¿Cuánto pesa eso en la discusión interna del gobierno? Él no está de acuerdo, pero también dijo de que no puede firmar que esto no se tomaría, esto u otras. Como es lógico, nadie puede decir, miren, ¿quién inventó el impuesto? El capital. Es del sistema capitalista el impuesto. ¿Cómo vas a robustecer un Estado? ¿Cómo lo vas a robustecer? Un Estado
que se le pide buena ACE, que se le pide buena educación primaria, buena educación secundaria, universidad, ¿no es cierto? Esa es la cabeza del uruguayo, eso es lo que pide el uruguayo. Bueno, yo creo que ahí hay una punta, la otra punta es ver las exoneraciones del capital, para que ustedes tengan una idea, los depósitos de los capitalistas uruguayos en el exterior, hasta que nosotros estuvimos en el gobierno, eran aproximadamente de 23.000 millones de dólares. Cuando se fue la calle, pasaron a más de 72.000 millones de dólares. Quiere decir que el gobierno de la calle fue absolutamente consecuente con los Maya Oro. Nosotros tenemos que ser consecuentes con el pelotón de rezagados. Lilian Quechichán, en una entrevista que dio en la diaria la senadora, tu colega del Frente Amplio, dijo: el impuesto al 1% genera cierta distracción en la militancia en momentos que tenemos que explicar el rumbo del gobierno. La senadora destacó que a partir de los cambios tributarios aprobados en el presupuesto se va a recaudar más que con la propuesta del PIT-CNT, y por eso ella considera que el equipo económico va salvando con buena nota, ya que en el presupuesto están contenidos un aumento a los impuestos a las rentas en el exterior. Está contenido también el impuesto mínimo global. Conversando aquí con el economista Fernando Isabela, señaló que realmente ha sido uno de los países del continente más osados, el Uruguay, al implementar este impuesto, porque a partir de la definición de Estados Unidos contraria a este impuesto, gran parte de los países se fueron, si se quiere, bajando de este concepto. Entonces él dijo, en realidad el equipo económico ha sido muy audaz. Entonces yo entiendo que lo que Lilian Quechichán dice es que el Frente Amplio se concentre en defender el rumbo del gobierno y que este debate genera distracción. Bueno, no estoy de acuerdo con la compañera Lilian, con la cual tengo un gran respeto. No hay distracción en política y menos hablando de economía. Eso es una barbaridad. Perdónenme, pero pretender que es una distracción para la izquierda discutir un impuesto al capital, no, está equivocadísima. Creo que su mensaje es hacia la gente, no hacia la militancia o hacia la gente que maneja. Yo te digo, yo cuando doy un mensaje lo doy a todo el mundo. ¿No? A todo el mundo. Yo estoy hablando ahora y yo no sé si me están escuchando los militantes o los no militantes. Ella plantea eso, lo de la distracción. No es ninguna distracción. Mirá, yo voy a los comités de base, todos quieren discutir el 1%. Todos. Todas y todos. El 1% quieren discutir. Entonces, no es distracción. Lo segundo, está bien el rumbo que planteamos de afectar al capital, el impuesto al OCDE, y eso me parece muy bien. Yo estoy de acuerdo con ese camino. Ahora, ¿le resta el 1%? No le resta, le suma. Además, el movimiento sindical está planteando que sea específicamente para la pobreza infantil. Específicamente. Entonces, no le quita, le suma. Y además, la izquierda, mira, yo estoy tan feliz. Volvimos a discutir de los ricos. Dejamos de discutir de los pobres. Dejamos de estudiar a los pobres tanto. De los pobres se sabe todo. Son blancos, amarillos, negros, bajos, altos. De los ricos desde después de Vivian Trías y un último estudio de Bertola y Olesker hace 15 años no se sabía nada. Ahora es muy importante que esto se discuta. Pero además no es una discusión de un bolchevique trasnochado ni de un socialista radical. Es un debate que se está dando en el mundo. Porque las desigualdades son tales que no se pueden sostener. Pero implementado por pocos. Sí, implementado por pocos porque no es fácil. Le estás tocando al capital. Estás tocando al capital. Ellos siempre lloran. Ahora, ¿a quién le vamos a tocar? Si no vienen las inversiones, ¿a quién le vamos a pedir? ¿Otra vez a los trabajadores? No estoy de acuerdo. Yo creo que esa propuesta, como pueden ser otras, por eso yo no me cierro al 1%. Yo digo, hay que tratar de discutirlo. Hoy el gobierno en una conferencia de prensa anunció la rescisión del contrato con Cardama y bueno, se han despertado distintas repercusiones desde la oposición. Se señala que este gobierno está como empecinado en borrar todo lo que hizo la administración Lacalle Pou. Ponen el ejemplo Cardama
suman el de Neptuno también. ¿Cómo tomás esa crítica? ¿Es así? Mira, yo creo que no es así. Lo de Cardama no resiste ningún análisis. ¿Qué pretenden? ¿Alguien conoce un negocio sin garantías? ¿Pero qué pretenden? No, estos son fuegos de artificio que están haciendo porque están muy preocupados. Porque esto sigue. Hoy yo creo que el presidente de la República fue muy claro. Habrá que ver todas las consecuencias. Yo no abro juicio de opinión sobre ninguna persona. Yo digo, la justicia estudiará y investigará. Pero es obvio. Le preguntás al primer transeúnte que pasa, ¿usted hace un negocio con una garantía trucha o sin garantía? Nadie lo hace. Entonces, a mí me parece que no pueden hacer un escándalo. Lo van a hacer por la defensa de su gobierno y eso. Y además la oposición, yo creo que se está equivocando, que está a lo partido picana, ¿no? Es decir, tenemos el récord entre el año pasado y este mes de ministros llamados a comisiones. Récord. No existió una legislatura donde se llamara tantos ministros. Entonces, a mí me parece que todo lo que investigue la justicia hay que esperar el resultado de la justicia. Si tú no tenés problema y tú sabés que hiciste todo bien, no te tenés que preocupar. Ahora, ¿no te preocupa que el Uruguay quede expuesto a distintos juicios a partir de esta rescisión del contrato? Bueno, lo otro es no hacer nada. Es seguir con un negocio que no se sabe en qué puede terminar. ¿No es cierto? Entonces, a mí me parece que con tranquilidad, yo escuché la conferencia hoy del presidente de la República, fue muy claro, concreto y terminante. Bueno, es momento de ser terminantes. Gustavo, ¿cómo estás viendo la política exterior del gobierno encabezado por Yamandu Orsi? Bueno, ahora esta reciente visita a China, la inserción internacional que ha planteado el Poder Ejecutivo. ¿Cómo has visto? Creo que la diferencia, si no me equivoco, estuvo fundamentalmente centrada en la definición sobre Israel y las acciones sobre Gaza. Pero más allá de eso, ¿tenés otras discrepancias, diferencias con el gobierno? No, en el área internacional no tengo. Yo creo que es muy saludable que se quieran abrir todos los mercados posibles, cerrándose también y atando el Mercosur. Me parece que eso es importante. Yo creo que en ese sentido de ir, discutir, abrir mercados es fundamental, porque nosotros, las trabajadoras, los trabajadores que necesitan trabajo, y no hay trabajo si no abrimos mercados. No, yo creo que en ese sentido se ha manejado muy bien el gobierno. Con lo de Gaza estoy absolutamente en contra. Genocidio salvaje, y había que haberse pronunciado terminantemente. Volviendo al tema de los impuestos y de colocar impuestos, por ejemplo, lo que se está viviendo en este momento con la empresa alemana BAF, una empresa muy importante, con más de 1.200 puestos de trabajo, que empieza una reestructura. Y es evidente que hoy moverse por parte de las grandes empresas, y más estas empresas tecnológicas, que son realmente muy importantes para nuestro país, es muy fácil salirse de un mercado e irse a otro. Uh-huh. Y bueno, y ellos se van a mercados más baratos. Digo, es decir, van a trasladar... Ya, es muy importante lo que tú decís. Van a trasladar su operativa a India. Y si algo queda, esto ayer lo explicaba un analista internacional, y si algo queda en nuestro país es porque estamos en el mismo uso horario de Estados Unidos, que es el mercado a donde ellos le venden. Pero en realidad... hoy hay destinos mucho más atractivos desde el punto de vista económico, mucho más baratos. Bueno, miren, dos conclusiones sobre eso que me parecen interesantes. La primera, no estaba el 1% y se fueron igual. ¿Vieron que nos decían, si viene el 1% se van? Se fueron ya, varios, no solo BAF, varios otros. La metalúrgica japonesa, ¿se acuerdan? De Colonia, la última metalúrgica. Porque el capital no tiene patria ni alma, ni corazón.
El capital va donde le sirve. Miren, yo tuve una discusión con Paicueros, con la multinacional Paicueros. Fueron muy claros en la Comisión de Asuntos Laborales. Miren, terminaciones de Paicuero me resulta caro en este país, lo voy a hacer en Vietnam, que es más barato. Es así. Pero entonces, poner tantos impuestos es viable, Gustavo, porque digo, está bien lo que decís, esa es la línea de lo que todos escuchamos, pero No. ¿se puede poner tantos impuestos cuando vos tenés, por ejemplo, vos tenés un país como Paraguay que tiene un IVA, y bueno, pero a ver, tiene un IVA del 10%. Mirá, sí, van a poner maquilas también, donde una mujer embarazada no puede ir al baño. Yo viví en Centroamérica y vi lo que son las maquilas. Paraguay va... El otro día el ministro dijo, y ahora vamos a poner maquilas, con gran orgullo. Mira, tú hablaste de Isabela. Isabela hizo un artículo en uno de estos periodos, no me acuerdo si fue en La Diaria, el otro día. Fernanda Isabela. Sí, planteando algo muy interesante sobre lo caro del país. Y dijo, bueno, es caro, depende para quién. Y lo segundo, para ser barato no podemos querer tener un Uruguay con igualdades sociales, con los salarios que se tienen, con la seguridad social que se tiene. Ahora, eso es lo que pretende el capitalismo. Por eso la globalización. Me voy donde es más barato la mano de obra y no me cobran impuestos. Países miserables. Miserables. Yo no estoy de acuerdo con eso. No podemos estar de acuerdo. Ahora, pero el tema es cuál es la forma, ¿no? Bueno, la forma es buscar un grado de desarrollo importante en nuestro país. Y ver, por ejemplo, qué hacemos con la industria láctea, clave para el país. Con la industria cárnica. Ahora, si privatizamos y si extranjerizamos toda la tierra, es un problema para la industria cárnica, es un problema para Uruguay. Entonces tenemos que ver esas cosas, ¿no? Por ejemplo, uno puede decir, bueno, yo sigo metiendo celulosa, por ejemplo, ¿no? Porque me da rentabilidad o no sé qué, pero destrozamos el planeta así. Los finlandeses son muy inteligentes, la instalan acá, no en Finlandia. Entonces, se dan cuenta que estamos en un problema muy grande. No es de fácil resolución, para nada. Pero tenemos que juntarnos, tenemos que tratar de resolver los problemas. ¿Hay gastos que se pueden abaratar? Puede ser, eso habrá que estudiarlo. ¿Hay exoneraciones que hay que seguirle dando al capital? Porque puede ser, hay algunas que hay que sacar. Ahora empezó este discurso, ¿viste? Es país caro, país caro, país caro. País caro porque los trabajadores y las trabajadoras de este país tienen dignidad. Claro que Paraguay es más barato. Sí. Haití también, ¿eh? Haití es mucho más barato. Pero ¿a qué costo del ser humano? Ese es el capitalismo. Hablando de política internacional, ¿no? Uruguay estuvo en China, la delegación uruguaya del gobierno estuvo en China, y allí está como presente que puede pasar con Estados Unidos, ¿no? El mundo está mirando a Estados Unidos, lo que hace Donald Trump. De hecho, también está todavía presente la intervención de Estados Unidos en Venezuela. Sé que el Frente Amplio lo está siguiendo, ese tema. ¿Qué mirada tenés precisamente sobre eso que pasó, sobre lo que puede llegar a pasar también? Bueno, sobre Estados Unidos te digo que, viste que muchos analistas, y no precisamente marxistas ni nada por el estilo, están planteando que estamos en una situación muy difícil como país imperialista. Estados Unidos está viviendo una situación muy dramática. La huelga general de Minneapolis el otro día, el 23 de enero, fue extraordinaria. Extraordinaria. Tienen más problemas que el libro de Pedro Martín. El gran problema de Trump son que tiene elecciones intermedias ahora. Ya perdió 5 estados y va a perder más. Va a perder más, ¿no? Ahora, acá tenemos que ver que en el mundo estas propuestas de Trump han calado en una derechización mundial, ¿no es cierto? El buquelismo, todo eso, ¿no? El nuevo presidente chileno, viste que hizo una reunión con todos los fascistas del mundo, claro. Pero siempre el fascismo le arrima agua el molino de la desideologización de la izquierda. Esto es muy importante, es una enseñanza que tenemos. Cuando la izquierda se repliega ideológicamente y deja de plantear lo que hay que plantear, el fascismo crece. Y Trump, que es realmente, escucharlo ya es un problema, ¿no? O sea, las cosas que se plantea. Pero en realidad lo que él tiene la obligación de ir a fondo con la crisis capitalista, que no pueden resolver desde el 2008. Esto es lo que hay que discutir. Como nunca está la guerra en la agenda mundial, como nunca después de la Segunda Guerra.
¿Y por qué? Siempre ha sido para resolver crisis. Las guerras. Entonces, aquí tenemos ese problema y una derechización mundial. Para Uruguay es preocupante tener a Chile, tener a Argentina, ¿no? Por ejemplo, la reforma laboral de Milei es brutal. Destroza todos los derechos de los trabajadores argentinos. Ahora, esa es la realidad y frente a eso debemos de oponernos. Hay que volver a discutir los grandes temas que hay que discutir. ¿Y vos sentís que el Frente Amplio y el gobierno no lo están haciendo? Ay, no, sí, cómo no, hay cosas que estamos discutiendo, pero hay que discutir mucho más, creo, ¿me entendés? Porque de lo contrario, Lula, por ejemplo, Lula ha sido muy ofensivo con una cantidad de planteos y le está yendo bien. Y va a volver a ganar las elecciones, seguramente. Bueno, pero recién planteás el modelo Milei, el modelo de Kast en Chile. Sí. A ambos presidentes que llegan al poder a través de las urnas y con fuerte apoyo de la gente, ¿no? Bueno, ¿Qué mirada tenés sobre eso? Bueno, justamente es preocupante la desideologización y la derechización mundial que hay. Hitler también llegó con un apoyo extraordinario. No. Eso, ahora, ¿cuánto dura esto? ¿Cuánto puede durar esto? Bueno, ahí está la batalla que demos nosotros. Hay que discutir mucho, hay que ideologizar mucho a nuestra gente. La izquierda ha cambiado hasta el lenguaje en los últimos 30 años. Hasta el lenguaje hemos cambiado. Hemos tenido... Se moderó. O se derechizó, depende de cómo se vea. Vos decís moderó, bueno, puede haber gente que piense que hay sectores que se han derechizado. ¿El Frente Amplio no demoró en condenar lo que estaba pasando en Venezuela? Lo que estaba pasando con respecto al régimen. Sí, yo creo que sí. Yo nunca fui afecto a defender al madurismo ni al chavismo, ¿no? Yo creo que ahí no hubo socialismo para nada. Pero bueno, son las desviaciones que han habido. Y sí, yo creo que tendríamos que haberlo cuestionado con anterioridad, pero los debates políticos no son lo que uno desea siempre, ¿no? Y las resoluciones tampoco. Entonces yo creo que, fíjate que la izquierda todavía no analizó qué pasó con Gorbachov. ¿Te acordás cuando Gorbachov dijo, se acabó el comunismo, muchachos, pasamos al capitalismo? No salieron 100 obreros a la calle a defender la revolución más grande del siglo XX, que fue la Revolución Rusa, ¿no? ¿Y qué pasó? ¿Por qué degeneraron esos estados? ¿Por qué Putin, que hoy defiende a todo el capital ruso, fue capo de la KGB? Ahora, todavía no se hizo ese balance. Hay que hacerlo. ¿Qué nos pasó? Porque algún error debemos haber cometido, ¿no? Digo yo. Estamos conversando con el senador Gustavo González, hacemos una pequeña pausa y ya seguimos. Se viene ahora nomás el 1 de marzo, ya un año del gobierno del Frente Amplio. ¿Cómo va a ser la agenda legislativa? Bien. Ya hay presupuesto, se viene una rendición de cuentas que aquellos que tenían expectativa de lograr la rendición de cuentas, lo que no logró en el presupuesto. Ya desde el equipo económico se ha dicho que no hay dinero para hacer algo distinto en la rendición de cuentas. Te cuento, pero quiero, porque antes del corte hablamos de Venezuela, quiero dejar también claro que el gran problema de la intervención gringa es un problema no solo para Venezuela, sino para todos los países, y hay que oponerse radicalmente a ese tipo de intervenciones. Quería decir eso. Lo otro, lo que tú me preguntas, mira, la agenda legislativa, te puedo decir, de los primeros meses, lo que tenemos es el acuerdo de Unión Europea-Mercosur, ¿no? Ese va a ser un tema que se tiene que sacar. El otro tema es la universidad de la educación, es un tema que nos interesa sacarlo y la oposición está bastante en contra. El tema de las deudas, viste, las deudas monstruosas que tiene la gente, esos son como grandes temas que se pueden ver. Los otros dos que yo te decía, hay que abrir un debate económico y también el tema, cuáles son las conclusiones del diálogo social. Seguramente va a haber que legislar sobre varias de esas conclusiones. Luego otra cosa que ya definimos en la bancada es que nosotros tenemos que comenzar este año a legislar también, ¿no? Yo, por ejemplo, presenté más de 7 proyectos y no los pudimos sacar, proyectos de ley, ¿no? Recién 2 tengo en comisión. ¿Por qué? Porque el año pasado fue
la locura, ¿no? El tema presupuesto te absorbe un tiempo enorme y además, bueno, estabas recién instalándote los nombramientos, esto, lo otro, pero ahora tenemos que dedicarnos a legislar. Yo creo que tenemos que poner la agenda nosotros. La oposición lo que ha hecho bien es tratar de poner su agenda, ¿no? Ellos han querido poner la agenda. Nosotros tenemos que poner la agenda nuestra, hay que legislar, y tenemos que seguir fortaleciendo la unidad para la acción del Frente Amplio. Eso me parece que es importante y eso tendrá que haber varios ámbitos de discusión, de debate, que nos fortalezcan en las cosas positivas y tratar de escuchar más y ver cuáles cosas. Un debate que tenemos y que hay que resolver es el de la infancia. Eso es un flagelo para nuestro país. Y lo otro es empezar a querernos como uruguayos y como trabajadores y trabajadoras. ¿Qué significa eso? Y significa que lo que hoy me preguntó muy bien Ana, no cale en la gente, ¿no? Tenemos que ser más baratos, tenemos que ser más baratos. Ese es el discurso que quiere el capital, ¿no? Que quiere el agroexportador, que la hizo toda, que tiene la guita del mundo. Son unos sinvergüenzas cuando hablan, ¿me entendés? Pero hay que decirlo y hay que hacerlo así y hay que contraponer ideas contra ellos, ¿no? Fíjate que deja de llover 3 días y ya le piden al Banco República los préstamos. Es una cosa bárbara. Ahora, a vos te suspendieron 3 días en el laburo y no vas al Banco República a pedir un préstamo porque no lo puedes sostener. El déficit hídrico es más que 3 días de falta de... Acá a los 3 días ya estaban pidiendo, a los 3 días, ya estaban pidiendo eso. Yo no digo que no lo pidan, pero bueno, muchachos, también el agro va a tener que modernizarse un poco, porque con aguadas naturales no podemos seguir. ¿Cuándo van a invertir? ¿Cuándo van a invertir en industrializar el agro? Porque con las vaquitas solamente y apretando la tetita y dando leche, ¿así? Y cuando engordaron mucho las mandamos en pie al exterior. No, inviertan también. La aguada natural no soporta más. Ahora, hay países que tienen aguada artificial o no. Pero para eso hay que invertir. Pero estos quieren hacerla toda y no invertir. No. Después se quejan del Estado. ¿Yo cómo me voy a quejar del Estado? Yo quiero gastar más en la escuela pública. Quiero gastar más en AC, en los hospitales. Desearía que solo hubiera escuelas públicas y solo salud pública. Ahí los capitalistas se preocuparían de los hospitales y de las escuelas. Y eso no es una propuesta que hay que cambiar el mundo para eso, hay que pensarlo. Porque si se quejan de que el Estado banca todo, bueno, entonces pongámonos todos en la salud pública. Todos. Y todos aportemos para ella. Todos. Y cuando a vos te van a atender en un hospital, vas a querer que el hospital sea el mejor. Inglaterra lo tiene y no es socialista. Suecia lo tiene y no es socialista. Y cuando desde por ejemplo, las gremiales agropecuarias, desde las cámaras empresariales, se señala que habría que discutir, achicar el gasto del Estado. Que hay gastos que son excesivos, que hay gastos que son innecesarios, que hay gastos que recaen sobre la gente. Ese es el debate de ellos. El mío es que es una vergüenza que los trabajadores rurales recién haya tenido que venir el Frente Amplio para que tuvieran 8 horas de trabajo. El mío es que el salario de 32.000 pesos no puede ganar no puede vivir ningún uruguayo. Entonces, el discurso mío es que hagan ellos. Ellos me piden que hagamos toda la sociedad para ellos. No, que empiecen a invertir ellos en lo que tienen que invertir. En las cosas que podamos resolverle, bueno, bárbaro. Pero no es... Son la minoría del país, Esto es muy importante, Son una minoría. La inmensa mayoría no son ellos. Ahora, hay mucho empresario que entiende que ese concepto es como un castigo al éxito, ¿no? Un castigo al que le va bien, entonces le quiere sacar al que le va bien, y entienden los empresarios... Yo conozco uno que dice eso, que al que le fue bien fue al abuelo que se rompió el alma, él lo heredó todo. No, que no me vengan a hacer esa historia, que no lloren más, Viven muy bien. Este país tiene a Punta del Este un balneario que queda vacío 9 meses del año con vivienda vacía. Y tenemos 14.000 en situación de calle.
No se quejen más. Acá en Montevideo también hay un montón de viviendas vacías. También, bueno, hicimos una ley, viste, que se aprobó, eso fue importante, lo aprobamos en el Senado y ahí se logró unanimidad en la Comisión de Vivienda. Ahora están diputados, esperemos que salga prontamente. Senador Gustavo González, muchas gracias por tu tiempo y tu participación esta tarde en Palabras Cruzadas. Gracias a ustedes y felicitaciones por el programa.